Hola, el día de hoy vamos a ver cómo sería la conexión de un sensor de este tipo. Es un sensor de nivel de agua, un sensor de presión de agua, más bien de nivel, que lo que hace es detectar una cantidad de agua en un depósito, ya sea un tanque de almacenamiento, una piscina, no sé, cualquier tipo de depósito de agua que tenga menos de 6 metros de profundidad. Este sensor, a través de la medición de la presión que ejerce el agua sobre él, nos serviría para saber cuánto es el nivel del agua. Eso lo vamos a realizar acá conectándolo con un dispositivo ESP8266. Sin embargo, el procedimiento es el mismo para un ESP32 o incluso para un Arduino. Entonces vamos en la primera parte del video a explicar rápidamente cómo funcionaría este sensor y luego hacemos una explicación de cómo se conectaría a nuestro dispositivo ESP8266. Ok, lo primero que vamos a hacer es una breve explicación de cómo funciona el sensor. Esto que vemos por acá nos va a servir para emular el funcionamiento del sensor. Como esta herramienta que estoy utilizando no posee el sensor, no está el sensor dentro de la herramienta, entonces esto de acá nos va a emular el funcionamiento del sensor. Pues ¿cómo? Básicamente cuando iniciamos la simulación, em, vamos a poder leer el amperaje o el voltaje según este potenciómetro. Entonces, vamos a imaginar que el potenciómetro es el sensor. Cuando tenemos poca agua, el potenciómetro estaría en un valor muy bajo y conforme va subiendo el agua, el nivel de agua del sensor, ese potenciómetro subiría. Como les digo, esta no es la conexión final porque no necesitamos hacer todo esto, es simplemente una emulación para explicar cómo funciona el sensor. Dicho eso, vamos a indicar que el sensor funciona con este sensor que estamos viendo por acá nuevamente, funciona con corrientes de entre 12 y 36 voltios. Entonces tenemos que propiciarle o facilitarle una corriente de entre 12 y 36 voltios. Para efectos de este ejemplo, yo voy a trabajar con una fuente de poder de 12 voltios. ¿Cómo funciona el sensor? El sensor, este que está acá, le podemos ingresar una, una corriente de 12 voltios por acá y dependiendo de la presión que él detecte, nos va a lanzar un voltaje por acá. Ese voltaje va a depender de la cantidad de agua que el sensor esté detectando y ese es el voltaje que nosotros vamos a leer desde nuestro ESP8266 para saber cuánto nivel de agua tenemos en nuestro almacenamiento, en lo que queramos medir. Dicho esto, entonces vamos a imaginar que esta es la fuente de 12 voltios eh, perdón, vamos a ponerlo por acá. Vamos a imaginar que esta es la fuente de 12 voltios que nos va a alimentar el sensor y por acá tenemos la salida del sensor. Voy a conectarlo rápidamente a un Arduino. Voy a conectar el positivo al pin A0 del Arduino y voy a conectar el negativo al negativo del circuito. Con un código muy básico en este Arduino, yo voy a pedirle que me haga cada tercio de segundo más o menos una lectura del valor de este sensor y la voy a escribir acá abajo. Cuando yo inicio la simulación, entonces podemos ver que la lectura que está haciendo es de 553. Si yo bajo, digamos que como estamos simulando que esto es el sensor, si el sensor empieza a detectar menos agua, la lectura va a ir acercándose al cero, a 0 voltios, y cuando el sensor vaya
detectando más nivel de agua, el voltaje se va a ir acercando a 5. Si lo vemos por acá en el multímetro, el voltaje va subiendo, se va acercando a 5 y por acá la lectura se va acercando al número 1024. ¿Qué significa eso? Que el Arduino, en este caso lo estoy haciendo con Arduino, pero ahorita la conexión va a ser con un 8266, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo. El dispositivo nos va a leer un valor de entre 0 y 1024. ¿Qué significa el 0? Que el sensor está leyendo el valor mínimo que él puede leer. O sea, en este caso, como que el tanque está completamente vacío o que el depósito de agua está absolutamente vacío. Cuando el sensor llegue a leer 1024, que para este ejemplo no llegamos hasta 1024, significa que el sensor está en su capacidad máxima, o sea, los 6 metros que él puede aproximadamente que él puede leer. Eh, entonces, eso significa que ya el sensor llegó a su capacidad máxima y está leyendo el valor máximo, que eso sería un voltaje muy cercano a los 5 voltios. Entonces, acá es importante que nosotros leamos los valores reales. Por ejemplo, si yo tengo un depósito de agua que cuando estaba completamente vacío, el Arduino me puede estar leyendo, por ejemplo, un valor de 258. Ese va a ser mi valor mínimo y tal vez el depósito de agua tiene 1 metro de altura como altura máxima, entonces quizás cuando esté a 1 metro el sensor me va a leer 479, por dar un ejemplo, por dar un número. Entonces, lo que significa es que mi valor mínimo va a ser 258 y mi valor máximo va a ser 479. Eso va a depender para cada uno de los depósitos de agua o de lo que sea que estamos midiendo. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el funcionamiento. Entender que lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son los valores. Bueno, una vez que conectemos el sensor, como le voy a explicar a continuación, lo que tenemos que ver es cuál es mi valor mínimo y cuál es mi valor máximo. La conexión que vamos a hacer en el ESP8266 es muy similar a esta. Básicamente, el sensor se va a conectar al pin A0 y y a través del análogo 0 o el A0 es donde vamos a estar leyendo los valores. Entonces vamos a proceder a explicar cómo se conectaría el sensor ya propiamente con el sensor y no con este circuito de emulación que está acá. Para realizar la conexión, entonces vamos a necesitar lo siguiente. Yo voy a utilizar el ESP8266, que es este que está por acá. Funciona como les dije antes, con un Arduino, con un ESP32, con cualquier tipo de estos dispositivos que lea valores análogos, voltajes análogos, nos va a funcionar perfectamente. Voy a usar una fuente de poder de 12 voltios, que en este caso va a estar representada por una batería. Sin embargo, cualquier fuente de corriente directa de 12 voltios va a funcionar para esto. Yo lo represento con una batería porque es el icono o el elemento que encontré en esta herramienta para suministrarme un voltaje de 12 voltios. Sin embargo, repito, cualquier fuente de 12 voltios nos va a funcionar perfectamente. Voy a usar un 7805 que lo que va a funcionar es para alimentar este ESP8266 utilizando estos 12 voltios. Como bien sabrán, yo no puedo conectar este dispositivo directamente a 12 voltios porque se va a quemar. El voltaje máximo con el que funciona son 5 voltios. Entonces, este dispositivo de acá me va a funcionar como regulador de voltaje para convertir de los 12 voltios que me suministra la fuente a los 5 voltios que utiliza este. Esto que está acá va a representar el sensor. En realidad no es un sensor, ¿verdad? En la herramienta que estoy utilizando para esta explicación no existe el sensor. Entonces me encontré esto que en realidad es un micrófono, pero la forma es un poco similar a la del sensor. El sensor simplemente es más alargado y tiene dos cables el sensor. En este caso tenemos uno negativo y positivo por ser un micrófono, pero el sensor no tiene positivo y negativo por sí mismo, sino que cualquier cable funciona. En este caso vamos a imaginar que este va a ser nuestro sensor con dos cables. Y vamos a necesitar una resistencia de 220 ohmios. Y con esto vamos a realizar la conexión.
Ok, lo primero es acomodar los componentes. Voy a poner por acá este. Voy a poner de este lado la alimentación del circuito, que son estos dos. Y estos los dejo de últimos. Vamos a rotar un poquito la batería para poder acomodarnos mejor. La fuente de 12 voltios va a alimentar el circuito. Entonces, como les dije, este dispositivo me va a transformar de 12 a 5 voltios que vamos a usar para alimentar el ESP8266. Entonces, lo primero que hacemos por acá es poner una línea que alimente el 7805 en su entrada. Ponemos otra para el negativo o para el ground. Vamos a bajar un poquito la batería para que quede más ordenado. Y el siguiente pin es la salida. Esta salida del regulador de voltaje es de 5 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta salida de 5 voltios para alimentar el controlador, en este caso el 8266. Vamos a proceder a ordenar un poquito el cableado para evitar muchos cruces de cables. Y algo así quedaría la alimentación. Y por supuesto que nuestro controlador va a necesitar una corriente negativa. Entonces vamos a tomar del negativo, vamos a este que es un negativo, lo vamos a pegar a la batería, al negativo también. Es importante recordar o señalar que los negativos del circuito todos siempre se unen. Entonces, para alimentar esta placa, yo puedo, después de haber conectado los 5 voltios acá, puedo poner el negativo en este pin, en este pin, en este pin o en este pin o en este. En este caso tiene 5 pines de negativo, cualquiera debería funcionar perfectamente. Y el cable del negativo puede conectarse directamente a la batería o puede conectarse a la salida, al negativo del 7805, porque al fin y al cabo todos los negativos van a estar unidos. Ya con eso tenemos alimentado nuestro 8266. Lo que corresponde ahora es conectar el sensor. Entonces el sensor es muy sencillo. Como les dije anteriormente, yo voy a utilizar el pin A0, el pin análogo 0. Sin embargo, cualquiera puede conectarlo a cualquiera de los pines análogos que tenga la placa que esté utilizando. Ok, entonces, ¿cómo es esta conexión? Lo que tenemos que hacer es conectar uno de los cables del sensor a los 12 voltios, directamente a 12 voltios. Porque como les dije anteriormente, el sensor funciona con un voltaje de entre 12 y 36 voltios. En este caso lo voy a conectar a 12 voltios directamente y por acá el sensor me va a enviar una corriente similar a la corriente que les mostré en este otro ejemplo. Como la que vimos en este ejemplo, que vamos a ver, que me emitía valores, en este caso de 479, 500, 800. Estos son los valores que me va a arrojar. Bueno, más bien, el voltaje que me va a arrojar es este de acá. El sensor me va a arrojar un voltaje de entre 0 y 5 voltios. Entonces, ese voltaje de entre 0 y 5 voltios es el que va a estar saliendo por este pin de acá. Entonces, este pin yo lo voy a conectar a el A0. Este cable del sensor yo lo voy a conectar al A0. Siempre es importante, antes de hacer esta conexión, vamos a eliminarla. Antes de hacer esta conexión, puedo alimentar el circuito así como está y
asegurarme de que por este pin están saliendo menos de 5 voltios. O sea, yo con un multímetro, o como lo conocemos acá, un tester, pongo el polo negativo en uno de los negativos del circuito, pongo el positivo acá y mido el voltaje. El voltaje debe ser inferior a 5 voltios. Si no es inferior a 5 voltios, es posible que haya algo malo en la conexión y no podemos conectarlo al 8266 porque se quemaría. El 8266 o el Arduino o el SP32 manejan corrientes o voltajes más bien hasta de 5 voltios máximo, y si superamos ese voltaje se podría quemar. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que alimentemos el circuito y verifiquemos, evidentemente verifiquemos que el 7805 funciona bien y emite 5 voltios por este pin, ya esto debería estar funcionando. Y pues aquí tenemos ya alimentado todo el circuito, y lo que faltaría, lo que les estaba explicando hace un momento, que sería poner una línea entre el pin análogo que va a leer los valores del sensor y el otro pin o el otro cable del sensor. Por último, esta conexión debemos ponerla a tierra. Entonces voy a usar este pin de acá del 8266, que es una tierra, para poder conectarlo a este de acá. Ok, entonces, como les dije anteriormente, ¿verdad? Si yo pues, lo que voy a hacer es poner este resistencia de 220 ohmios a tierra. Igual este cable puede conectarse directo a la batería, puede conectarse a cualquiera de las líneas de tierra. O bien podemos aprovechar una línea o un pin del negativo de nuestro 8266. Entonces, con este circuito, así como está, ya podemos leer los valores a través del pin análogo 0 o A0, alimentado por una fuente de 12 voltios. Si alguien prefiere alimentar el 8266 directamente por el puerto USB, puede hacerlo sin ningún problema y solamente tiene que eliminar este de acá. El 7805 no sería necesario porque únicamente está en este circuito para alimentar esta placa. Entonces, si eliminamos el 7805, de esta forma podría funcionar el circuito si alimentamos esta placa a través del negativo, del puerto USB. El negativo siempre tenemos que mantenerlo conectado porque hay que recordar que todos los negativos de las diferentes fuentes en un mismo circuito deben mantenerse siempre unidos. Entonces, esa sería la forma si lo alimentamos por USB, y esta sería la forma si lo alimentamos a través del 7805, aprovechando que ya tenemos una fuente de 12 voltios. ¿Por qué uso 12 voltios? Porque este sensor necesita como mínimo 12 voltios para funcionar. Si este sensor funcionara con voltajes más bajos, por ejemplo, si funcionara con 5 voltios, que no es el caso, podríamos omitir esta fuente de 12 voltios y alimentar por 5 voltios a través del USB o alimentar por otro tipo de conexión. Pero como no es el caso del sensor que estamos explicando, él necesita 12 voltios como mínimo, y esa es la razón por la cual tenemos que utilizar una fuente de este voltaje y transformar a 5 voltios para alimentar la placa, en este caso la 8266. Esta sería la conexión, y en videos posteriores vamos a explicar cómo sería la codificación para leer, o cómo sería el código, ¿sí? Para poder leer los valores de este sensor y con eso convertirlo a un porcentaje. Por ejemplo, si yo quiero medir el nivel de una piscina o medir el nivel de un tanque de almacenamiento de agua, convertir el voltaje que el sensor está emitiendo en un porcentaje que represente que ese tanque esté al 100% completamente lleno, o que está al 0% que sería completamente vacío. Como les digo, en un video posterior vamos a explicar cómo sería esta conexión, y de momento esto sería todo por este video.
Les agradezco mucho la atención y que pasen un día muy bonito.